Hola, bienvenido a Más que Números. En esta ocasión vamos a ver cómo realizar una prueba de hipótesis para una diferencia de medias con muestras dependientes y de tamaño menor o igual a 30 elementos. Recuerda suscribirte, darle like al video si es de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos. Comencemos. Vamos a revisar algunos conceptos básicos que nos permitirán entender la naturaleza de esta prueba de hipótesis para diferencia de medias con muestras dependientes, que también se conocen con el nombre de muestras pareadas. Se utilizan cuando se quiere analizar el comportamiento de una variable bajo mejores condiciones de control de los factores externos. También permite contrastar el valor de la media de una variable entre una condición inicial y una condición final. El tamaño de la muestra para la medición inicial de la variable y el tamaño de la muestra para la medición final de la variable son iguales. De hecho, en muchos casos se consideran los mismos elementos para hacer las mediciones inicial y final. Cuando hablamos de muestras pareadas, nos referimos a que se trata de muestras en las que el dato de una de ellas se corresponde con el dato de una segunda muestra. Incluso se puede tratar de los mismos elementos de la muestra, pero bajo condiciones distintas a las que inicialmente se analizaron. En la realización de pruebas de hipótesis para diferencia de medias con muestras dependientes, se utiliza como estadístico de prueba la t de student, misma que se calcula mediante la siguiente expresión. En esta expresión, la d testada se refiere a la media de las diferencias de la variable de interés en las muestras. La S sub d se refiere a la desviación estándar de las diferencias entre los datos de las muestras. El valor de mu sub d es la media esperada de la diferencia de la variable de interés en la población. Y la n es el tamaño de la muestra. Finalmente, como vamos a utilizar la t de student, trabajaremos para determinar el valor crítico de la t con n-1 grados de libertad. El procedimiento para hacer la prueba de hipótesis de una diferencia de medias para muestras pareadas o muestras dependientes es muy similar al que ya hemos venido utilizando para otros métodos. El primer paso es establecer las hipótesis nula y alternativa. El segundo, definir el tipo de prueba y el nivel de significancia. Luego viene calcular el estadístico de prueba T. En este caso particular, para este tipo de problema, el cálculo del estadístico de prueba T debe estar precedido por el cálculo del promedio de las diferencias de las variables que estemos analizando y su desviación estándar, para que éstas puedan ser sustituidas en la fórmula que nos permite calcular el valor de T. Después de esta etapa vendrá el cálculo de la T crítica y establecer la regla de decisión. Para calcular la T crítica, recuerden que además de utilizar el nivel de significancia, debemos de utilizar los grados de libertad, que para este tipo de problemas se calculan con el valor del tamaño de la muestra disminuido en 1. Finalmente vendrá la etapa de decisión, en donde se acepta o se rechaza la hipótesis nula. En el desarrollo de los ejemplos de este video vamos a utilizar esta fórmula para el cálculo de la desviación estándar de un conjunto de valores. En su momento explicaremos cómo utilizarla. Vamos a ver un ejemplo para ilustrar cómo se hace el procedimiento de la prueba de hipótesis para diferencia de medias de muestras que son dependientes. El ejemplo dice así: una empresa de investigación de mercado emplea una muestra de individuos para calificar el potencial de compra de un determinado producto antes y después de que los individuos vean un comercial de televisión acerca del mismo. La calificación del potencial de compra se hace con una escala que va desde el 0 hasta el 10, con los valores más altos indicando un mayor potencial de compra. En la hipótesis nula se establece que la media de las calificaciones de después será igual a la media de las calificaciones de antes. El rechazo de esta hipótesis nula indica que el comercial mejora la media de la calificación al potencial de compra. Use un nivel de significancia del 5%
y los datos de la tabla siguiente para probar esta hipótesis y haga un comentario sobre la utilidad del comercial. Aquí en esta tabla podemos apreciar cuáles son las calificaciones que cada uno de los 8 individuos que participaron en la investigación otorgaron a su intención de compra. Después de haber visto el comercial, el individuo 1 calificó con 6 e inicialmente había calificado con 5. El individuo 2 calificó también con 6, inicialmente antes de ver el comercial había calificado con 4. El individuo 3 no varió su calificación. El individuo 4, después de ver el comercial, pasó de calificar con 3 a calificar con 4. Y así podemos ver para los otros individuos que participaron en el estudio cuáles son las calificaciones que otorgaron antes de haber visto el comercial y después de haberlo observado. A partir de los datos que tenemos en la tabla, en donde podemos ver las calificaciones otorgadas antes y después de ver el comercial, podemos nosotros establecer los valores que habíamos comentado deberíamos de calcular con anticipación. Y me refiero a los valores del promedio de las diferencias de los valores obtenidos en la muestra, así como su desviación estándar. Para esto entonces, con estas dos columnas vamos a calcular la diferencia que existe entre el antes y el después. Hacemos el cálculo de las diferencias a el valor otorgado después de ver el comercial, se le resta el valor otorgado antes y podemos ver nosotros aquí el resultado de esa diferencia. Aquí, por ejemplo, el resultado incluso es negativo. Quiere decir que después de ver el comercial, su calificación de potencial de compra disminuyó. Teniendo estos valores de la diferencia, ahora debemos de establecer el promedio de esos valores, porque aquí la fórmula nos va a pedir que obtengamos o que introduzcamos ese valor promedio. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a sumar nosotros la totalidad de las diferencias y lo vamos a dividir entre el número de observaciones que tenemos, que en este caso son 8. El resultado para este valor promedio de las diferencias es de 0.625. Ahora calcularemos el valor de la desviación estándar para las diferencias. Tomamos la fórmula que habíamos comentado que vamos a utilizar y lo primero que debemos de ver aquí es que la X en realidad hace referencia a la D para poder establecer nosotros los valores que vamos a sustituir. Por lo tanto, cuando hablemos nosotros de la suma de x al cuadrado, en realidad vamos a estar hablando de la suma de todas las diferencias elevadas al cuadrado. Para eso entonces tendríamos que calcular los valores de esas diferencias elevadas al cuadrado. Las diferencias que ya teníamos las vamos a elevar cada una de ellas al cuadrado. Y su suma la vamos a utilizar aquí en esta parte de la fórmula. Después tendremos nosotros este valor que es el promedio de las diferencias elevado al cuadrado. ¿Cómo vamos a calcular esto? Pues simplemente la diferencia nosotros la elevaremos al cuadrado. Con eso sustituimos en la fórmula de la desviación estándar y obtenemos el resultado para dicho valor, que sería de 1.302. Ya tenemos el valor de D testada y también el valor de la desviación estándar que vamos a utilizar en esta parte de la fórmula. Vamos ahora entonces a iniciar con el establecimiento de las hipótesis nula y alternativa. De acuerdo con lo que el enunciado del problema nos dice, la hipótesis nula se va a establecer de tal manera que afirme que la media de las calificaciones de después será igual a la media de las calificaciones de antes. Podemos traducir entonces la hipótesis nula como que la media de las calificaciones después de ver el comercial será igual a la calificación antes de ver el comercial. Y eso lo representamos como el hecho de que la media de la diferencia es igual a 0, es decir, que no hay diferencia entre el antes y el después. La hipótesis alternativa nos dice que el comercial mejora la media de calificación al potencial de compra. Quiere decir que nuestra hipótesis alternativa la podríamos redactar de la siguiente manera.
La media de las calificaciones después de ver el comercial es mayor a la calificación antes de ver el comercial. Y por lo tanto, pudiéramos representarlo de esa manera, en donde la media de las calificaciones sería mayor a 0. No dice en cuánto, pero bastaría con que fuera superior a el valor de 0. Ahora vamos a ver el siguiente paso de la prueba de hipótesis, que sería determinar el tipo de prueba y el nivel de significancia. Respecto al tipo de prueba, recordar que eso nos lo da el símbolo que tiene la hipótesis alternativa, en este caso es el símbolo de mayor que, por lo tanto la prueba de hipótesis será de extremo superior o extremo derecho. Y el nivel de significancia, el problema nos lo está fijando como del 5%. Ahora hay que hacer el cálculo del estadístico de prueba. Para hacer este cálculo, nosotros recurriremos a la fórmula que habíamos visto al inicio del video. Ya tenemos los valores de D testada, de la desviación estándar que vamos a utilizar. El tamaño de la muestra nos dice que son 8 los individuos que participaron en el estudio, y el valor de mu sub D, que sabemos que para este problema en la hipótesis nula se estableció como que sería igual a 0. Se hace la sustitución de los valores y el resultado que obtenemos para el valor de la t es de 1.358. El siguiente paso es establecer nuestra regla de decisión. Para establecer la regla de decisión, primero tenemos que determinar cuál es el valor de la t crítica. Para saber este valor hay que tomar en cuenta que nuestro nivel de significancia es del 5% y que los grados de libertad van a ser en este caso 7, ya que se calculan restándole una unidad al número de elementos de nuestra muestra. Con estos datos vamos ahora a la tabla de valores de Z, en la que vamos a encontrar que para 7 grados de libertad y una significancia del 5%, el valor de la t crítica es de 1.895. Este sería entonces el valor que nos va a ayudar a establecer nuestra regla de decisión, la cual quedaría de la siguiente manera. Si el valor del t que calculamos, el valor t que calculamos es mayor al valor de t crítica, que es igual a 1.895, entonces la hipótesis nula se va a rechazar. Esto, si lo vemos nosotros en una gráfica, lo que vamos a poder apreciar es que hacia el lado derecho del valor crítico de 1.895, nosotros tendríamos la zona de rechazo, y hacia el lado izquierdo tendríamos la zona de aceptación. En este caso, nuestro valor que calculamos para la t es de 1.358, por lo que queda dentro del área de aceptación de nuestra hipótesis nula. Con esto podemos establecer entonces nuestra decisión, que sería la siguiente. Como el valor de t calculado es menor al valor de t crítico, la hipótesis nula se va a aceptar. Y se puede afirmar con una significancia del 5% que la media de calificaciones después de ver el comercial será igual a la calificación antes de ver el comercial. El comentario que se puede hacer es que hay evidencia estadística con 5% de significancia de que el comercial no produce un cambio en el potencial de compra del producto. Veamos un segundo ejemplo. A 9 distribuidores de equipo de cómputo se les solicitó los precios de 2 equipos con características similares. Con las cotizaciones recibidas se construyó la tabla comparativa de precios que se muestra aquí a la derecha. A un nivel de significancia del 5%, ¿es razonable afirmar que en promedio el equipo de la marca A es más económico que el equipo de la marca B? Bien, vamos a ver cómo resolvemos este ejemplo. Aquí, si se fijan, lo único que se nos está pidiendo es que determinemos si con esta información podemos establecer si un equipo es más económico que otro. Bien, lo primero que tenemos que hacer, de acuerdo a como vimos ya en el ejemplo anterior, es teniendo nosotros los valores para cada uno de las muestras tomadas de precios, que en este caso es el precio de la marca A y el precio de la marca B para el distribuidor número 1, para el distribuidor número 2 el precio de la marca A y el precio de la marca B,
y así sucesivamente para los 9 distribuidores a los cuales les fue solicitado la cotización de los equipos. Bien, tendremos que calcular en primera instancia el promedio de las diferencias entre los precios y la desviación estándar de esas diferencias. Para hacer el cálculo del promedio de las diferencias, lo primero que tenemos que hacer es calcular dichas diferencias. Aquí podemos ver cómo la diferencia entre la marca A y la marca B es de menos 20, vamos a asumir que sean dólares. En la segunda es de menos 6, en la tercera es de 16, en la cuarta o con el cuarto distribuidor es de menos 15 y así hasta llegar a una diferencia en el distribuidor número 9 de menos 25 dólares entre el costo de los equipos. Vamos a tener que sacar el promedio de estas diferencias. ¿Cómo lo obtenemos? Sumando todos estos valores y dividiéndolo entre el número de observaciones, que en este caso es 9. Si hacemos la suma, obtenemos el valor de menos 46 y lo vamos a dividir entre 9. El promedio de las diferencias es de menos 5.11 dólares. Hay que recordar, dado que estamos haciendo la resta entre la marca A y la marca B en ese orden, esto indicaría que la diferencia parece ser que está a favor de que en la marca A tuviéramos un menor precio. Pero no adelantemos los resultados, que para eso es la prueba de hipótesis. Ahora debemos calcular la desviación estándar para las diferencias de precio. Para hacer el cálculo de la desviación estándar vamos a utilizar esta fórmula, en donde necesitamos calcular primero la suma de las diferencias elevadas al cuadrado. Para hacer eso vamos a tener que añadir aquí una columna y en la que vamos a calcular el cuadrado de la diferencia que tengamos en los precios. Si aquí la diferencia era de menos 20, al elevarla al cuadrado nos da 400. Aquí es menos 6, nos da 36. Todas estas diferencias tendrán que ser positivas, dado que es el valor de la diferencia elevado al cuadrado. Y como la fórmula nos pide que calculemos la suma de las diferencias al cuadrado, ahora hay que hacer la suma de todos estos números que tenemos aquí y nos daría que esa suma equivale a 2190. Ahora hay que establecer cuál es el valor de x testada elevado al cuadrado. La x testada, recuerden que hace referencia al valor del promedio de las diferencias. Con esto podemos establecer entonces que el valor de x testada elevado al cuadrado para este problema sería de 26.12. Con este valor de d cuadrada y el valor que ya tenemos de la sumatoria de las diferencias al cuadrado, podemos ahora calcular el valor de la desviación estándar. Sustituimos los valores en donde está la suma de las diferencias elevadas al cuadrado, pues iría el 290. El valor de n son 9 los distribuidores de los cuales se tuvieron cotización y el valor de la d al cuadrado, que es 26.12. En el denominador habrá que dividir entre 8, es decir, entre 9 menos 1. Al hacer los cálculos dentro del radical, obtenemos que el valor de la desviación estándar es de 15.632. Ahora hay que establecer las hipótesis nula y alternativa para este problema. La hipótesis nula sería la que nos dice que en promedio el precio de los equipos de cómputo de las marcas A y B son iguales con todos los distribuidores. Y eso lo representaríamos como que la mu sub d es igual a 0. En tanto que la hipótesis alternativa sería la que nos dice que en promedio el equipo de cómputo de la marca A es más económico que el de la marca B con todos los distribuidores. Esto podría representarse como que mu sub d es menor que 0. Con las hipótesis nula y alternativa ya establecidas, ahora vamos a determinar el tipo de prueba que vamos a realizar y el nivel de significancia con el que vamos a trabajar. Dado que tenemos nosotros que en la hipótesis alternativa está el símbolo de menor que, nuestra prueba de hipótesis será una prueba de extremo inferior. Y nuestro nivel de significancia, el problema nos pide que trabajemos con un nivel de significancia del 5%. Vamos ahora a calcular el estadístico de prueba. Aquí está la fórmula con la cual vamos a calcularlo.
El valor del promedio de las diferencias sabemos que es de menos 5.11. El valor de la mu sub d sabemos que es 0. Y el valor de la desviación estándar vamos a utilizar la que calculamos para las diferencias de los precios, que es 15.632. El tamaño de la muestra en este ejercicio es de 9 distribuidores. Por lo tanto, al sustituir los valores que hemos mencionado, obtenemos que el valor de t es de menos 0.981. Ahora hay que establecer nuestra regla de decisión. Para establecer la regla de decisión debemos de encontrar en primera instancia el valor de la t crítica. Y ese valor depende de nuestro nivel de significancia y de los grados de libertad con los que estamos trabajando, que para este ejemplo serían 9 menos 1 igual a 8. Con esta información consultamos nuestra tabla de valores de t y encontramos que para un 5% de significancia y para 8 de grados de libertad, el valor de la t es de 1.860. Recordar que estamos trabajando una prueba de extremo inferior, por lo tanto este valor de 1.860 en realidad debemos de considerarlo con signo negativo. Ahora sí, nuestra regla de decisión establecería que si el valor del t calculado es menor al valor del t crítico, que es menos 1.860, la hipótesis nula se va a rechazar. En la gráfica podemos ver dónde queda ubicado el valor de la t crítica, que es igual a menos 1.860 para este caso. Nuestro valor de t que calculamos, que es de menos 0.981, queda hacia la derecha del valor crítico. Por lo tanto, la hipótesis nula tendríamos que aceptarla. Esto nos llevaría entonces a que nuestra decisión sería que nuestra hipótesis nula se va a aceptar dado que el valor de t calculado es mayor al valor de la t crítica, que es igual a menos 1.860. Por lo tanto, se puede afirmar con una significancia del 5% que las medias de los precios de los equipos de cómputo de las marcas A y B son iguales con todos los distribuidores. Gracias por tu atención. Espero que este video sea de utilidad para ti y te espero en una próxima ocasión. Recuerda suscribirte, darle like al video si fue de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos.